Amados, que el Señor les bendiga ricamente. Hoy hablamos sobre los arrebatadores de Dios. En el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 12, Jesús dice esto: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y los violentos lo arrebatan. En el libro de Lucas también, capítulo 11, versículos 21 y 22, Jesús dice: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Aquí hay algo que quiero compartir con ustedes. Vivimos en los últimos días. Estos son los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos estamos viviendo dos avivamientos. Un avivamiento del mal y un avivamiento del bien. Un avivamiento de la oscuridad y un avivamiento de la santidad, de la luz de Dios. Por un lado, el mundo se va acelerando cada vez más, rompiendo los principios, los paradigmas divinos, los principios de la palabra de Dios, dejando a un lado de la educación de los niños y de los jóvenes la Biblia, los principios cristianos, y tomando por otro lado todos los principios humanistas, ocultistas y todo lo que tiene que ver con las tinieblas, con un rechazo abierto a Dios y a las cosas. El ateísmo, el agnosticismo, por estadística y por lo que va ocurriendo en nuestros países, es uno de los movimientos que más crece actualmente, y sobre todo en la juventud, sobre todo en la gente joven. Un movimiento de decaimiento espiritual, de oscuridad, evidentemente. Por otro lado, hay un movimiento espiritual que va emergiendo y va creciendo. Un calentamiento espiritual de la obra del Señor en el mundo. El Evangelio va avanzando, 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 y las manifestaciones del Espíritu Santo se van extendiendo por todo el mundo. Sanidades, milagros, cosas extraordinarias están ocurriendo por mano de los hijos de Dios en todos los continentes y en todas las naciones. Evidentemente en algunas hay persecuciones y restricciones, es más difícil. Pero por otro lado, en otras naciones o en la mayoría de las naciones de la tierra donde hay pueblo de Dios establecido, una fe se está recobrando, una dimensión de manifestación del poder del Señor, que tiene una orientación a lo que estaba ocurriendo en la iglesia primitiva al principio, cuando cada uno de los santos de Dios estaba libre para ministrar y sanar y echar fuera demonios, como Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen, sin distinción, sin excepción. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, etcétera, etcétera. Así es que tenemos un avivamiento de la oscuridad, un avivamiento de la luz. Habló el profeta Isaías acerca de esto en su libro, el Señor hablando palabra a través de él y diciendo: y de este tiempo que oscuridad cubrirá las naciones. Esa es la oscuridad espiritual, el reino de las tinieblas. La oscuridad cubrirá las naciones, como estamos viendo hoy día, la oscuridad espiritual y moral. Pero por otro lado, sobre ti amanecerá mi luz y mi gloria. Y nos manda a nosotros a levantarnos y resplandecer, y resplandecer. Y aquí hay una actitud que yo quiero tomar.
aprender junto contigo. Estos son los tiempos del fin. Estos son los tiempos de la gran cosecha. Viene una gran cosecha. Un avivamiento del espíritu a nivel mundial se está preparando. El ambiente espiritual está comenzando a tomar una mayor temperatura. Y el avivamiento viene. Viene para toda la iglesia del Señor, pero obviamente se va a manifestar en un gran sector de la iglesia y otro sector de la iglesia lo va a criticar, quizá lo va a rechazar, pero es el avivamiento de la luz, es el avivamiento del Señor. La iglesia se levanta y resplandece con una actitud nueva, con una actitud verdadera como hijos del Señor. Tenemos que hablar aquí de las dos iglesias del tiempo final. Cuando el Señor le dijo a Juan que escribiera a las 7 iglesias de Asia, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, el Señor estaba hablando no solamente de 7 iglesias concretas que vivían y existían en ese momento en la provincia de Asia, sino de un calendario profético de estos casi 2000 años de la era de la iglesia, en que la iglesia pasaría por una serie de etapas y momentos para al final, en la última parte, coexistir dos iglesias dentro de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de una misma iglesia local, dentro de un ministerio de iglesias apostólico o denominacional, coexisten cristianos de una clase y cristianos de otra clase. Ambos son iglesias del Señor, pero algunos tienen una postura y otros tienen otra postura respecto de la relación con el Señor, respecto de la fe, de la vida cristiana en general. Una de las iglesias es la iglesia de Laodicea, una iglesia tibia, apóstata, una iglesia que hace esa relación con el mundo, es cristiana, pero también semimundana, una iglesia que viola de diversos mandamientos del Señor, pero sigue siendo cristiana. Una iglesia que ha prosperado económicamente, quizá, o en influencia, o en recursos, o como sea. No estoy hablando de las iglesias que tienen recursos. Creo que el Señor está enviando a la iglesia muchos recursos y vamos a hablar de esto en uno de los siguientes mensajes. Sin embargo, creo que a veces, si no tenemos nuestro corazón bien centrado, la riqueza del mundo, las cosas del mundo pueden hacer desviar nuestro corazón. Y esto le ha pasado a un grupo de la iglesia que de pronto al ver, al tener, al poseer, se ha sentido más poderosa y menos dependiente del Señor, más dependiente de sus propios recursos, de su propia gente, de sus propios bienes, de su propio poderío y menos dependiente del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo para avanzar y para ser guiada. Por otro lado, tenemos una iglesia que es la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia intensa, la iglesia que se mantiene fuerte con el Señor, la iglesia que busca del Espíritu, la iglesia que se atreve, que es aguerrida, que es pasional, que es fogosa con el Señor, que vive en ese fuego intenso del enamoramiento permanente con el Señor, que no teme al ridículo, que no teme a las cosas que pueden venir sobre ella, ni siquiera a la muerte. Esta iglesia es la iglesia que arrebata con Dios. Esta es la iglesia que se atreve, la iglesia que avanza, la iglesia que el Señor utiliza para hacer avanzar sus propósitos en la tierra. Ambas son iglesias del Señor, pero en estados espirituales diferentes. El Señor habló aquí de violencia. Él dijo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿De qué violencia estaba hablando? No estaba hablando de violencia de armas, de espadas, hoy día serían pistolas, ametralladoras. No estaba hablando de violencia física, de golpear físicamente a tu hermano por Cristo.
No. Al contrario, él enseñó que si te golpean en una mejilla, tú debes poner la otra. Él no estaba hablando de la violencia del mal carácter, de esas personas que tienen un carácter descontrolado, impulsivo y pueden agredirte verbalmente o físicamente. Tampoco estaba hablando de eso. Él habló de que tenemos que tener un carácter apacible, manso y humilde de corazón. Así es que estaba hablando de otra violencia. Estaba hablando de una violencia espiritual contra las tinieblas, contra los poderes de las tinieblas. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia. Moisés fue al faraón a reclamar que dejara ir al pueblo de Israel de Egipto a rendirle culto al Señor, a hacer fiesta. Faraón se opuso y se opuso, pero Moisés fue y fue y fue, hasta que finalmente Faraón le dijo: no te quiero ver más, si te veo una vez más vas a morir. Moisés sigue adelante en esa lucha hasta que liberta al pueblo del Señor de esa violencia que persiste hasta alcanzar el propósito del Señor. Josué también ganó 31 batallas o derrotó 31 reinos en 25 años. Un comandante, un tremendo comandante de Dios, en este caso con guerra física, pero la actitud de Josué era la actitud del guerrero interior, que va incluso enfrentando la muerte por causa de su Señor y de su pueblo. Tenemos a David, un adorador, un hombre enamorado del Señor, que podía derretirse, llorar, danzar. Sin embargo, tenía una actitud belicosa para defender sus ovejas de los animales feroces, para matar al gigante Goliat y para avanzar como rey y con el pueblo de Dios en su tiempo. Elías el profeta, él no portaba armas, sin embargo él, como profeta del Señor, él va delante del rey, se atreve, lo confronta, lo exige, porque él tiene su posición como profeta del Señor y sabe quién es. Y vemos a Jesús. La gente lo pinta a Jesús como manso, humilde, tierno, que no hace daño a nadie, que no confronta a nadie, pero ese no es Jesús. Tiene esa faceta de amor por el pobre, por el necesitado. Él es así. Eso lo muestra los evangelios, pero él confronta a los poderes religiosos y él confronta a Satanás y vive un ministerio enfrentado todo el tiempo con el diablo, los demonios, deshaciendo las obras de las tinieblas, ejerciendo esa violencia que cumple los planes de Dios, que establece el reino en la tierra, que trae la bendición de la cuarta dimensión de Dios y que hace que las cosas de Dios funcionen. Por eso él dijo: no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Y él habló y él dijo, y estaba hablando de sí mismo, cuando hay un hombre fuerte, pero viene otro más fuerte, le vence, lo ata y le quita el botín. El hombre fuerte era Satanás y él, el más fuerte, el Señor Jesucristo, que ata a Satanás y le quita el botín. Esta es la iglesia y esta es la violencia que necesitamos hoy día. Una violencia que significa muchas veces persistir con Dios hasta que venga la bendición. Luchar con el enemigo, hasta que vengan las almas a Cristo. Derrotar las tinieblas, derrotar la brujería, derrotar la hechicería, derrotar la oscuridad, derrotar la inmoralidad, pero primero derrotarnos a nosotros mismos. La violencia más grande es contra mi yo, es contra ti mismo. Y cuando tú te derrotas a ti mismo y cuando tú te vences por Cristo y renuncias a ti mismo, cuando renunciamos a nuestro yo y vamos tras el Señor, estamos preparados y equipados para hacer la violencia efectiva y productiva contra las tinieblas. El reino de los cielos se arrebata por la fuerza. La gente es sanada no por desearlo, sino por ordenarlo. Los demonios se van cuando los confrontas. El mal se acaba cuando predicas la palabra y cuando haces tu tarea espiritual. Las cosas cambian cuando persistimos en oración y ruego sin parar. Necesitamos recuperar la violencia del reino y estamos realizando eso. Y la iglesia del Señor, la de Filadelfia,
está recuperando ese carácter violento espiritual, productivo, que el Señor necesita en este mundo. Tú eres ese hombre, esa mujer violenta con Dios que arrebata los propósitos del Señor en tu vida y para la iglesia. Amén.